presidente, señores legisladores, el día de hoy ha sido aprobado y solicito, señor presidente, si podemos tener la atención de los colegas legisladores para poder fundamentar este pedido de cambio del orden del día. Es muy importante, señor presidente, que tengamos claridad lo que está pasando en este momento y la situación que está la Asamblea en este momento teniendo desde el punto de vista jurídico. Solicito, señor presidente, que podamos tener la atención de los señores legisladores. Por favor, señor presidente. Señor presidente, en fechas anteriores, el 1 de julio del año 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aboca conocimiento de los juicios políticos en contra de 3 exministros, Sebastián Corral, Pablo Arosemena Marriott y Andrea Montalvo. Si nos remitimos al artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece claramente de que estos enjuiciamientos políticos deben acompañar un requisito sine qua non, que son las firmas de respaldo que deben tener al menos de la cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Cuando la Comisión de Fiscalización evidencia los temas de las firmas, encuentra que no las cumple, que no las tiene, y por lo tanto, al amparo del artículo 81 de la ley, procede a su archivo. Cuando se presenta la acción de protección por la accionante, la asambleísta Inés Alarcón, se genera precisamente la interposición de un recurso de acción de protección contra la resolución del archivo de los juicios políticos, es decir, en contra del procedimiento establecido en la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero es necesario recordarles, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, que existió una primera presentación de una acción de protección planteada por la colega asambleísta Inés Alarcón. La planteó el 26 de julio en la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Sin embargo, señores legisladores, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, curiosamente, la accionante, la colega asambleísta Inés Alarcón, retira esa acción de protección, la retira y presenta, seguramente porque habrá que preguntarle a la colega asambleísta por qué la retiró, pero ya no podía volverse a presentar porque incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece que no se puede, pero la presenta nuevamente ante la Unidad Judicial Penal competente en infracciones flagrantes con sede en la parroquia Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito. Ya no es Los Ríos, ya no es San Borondón, es en Quitumbe, señor presidente. La retira y la vuelve a presentar en Quitumbe. ¿Qué dice, pero, el numeral 6 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con su venia? Me permito leer, señor presidente. Por favor. Normas comunes a todo procedimiento. Serán aplicables las siguientes normas. Número 6. Un mismo afectado no podrá presentar más de una vez la demanda de violación de derechos contra las mismas personas, por las mismas acciones u omisiones y con la misma pretensión. No podía volver a presentar y sin embargo lo presenta. Primera gran violación. La norma sobre la cual se ha pronunciado la Corte Constitucional advirtiendo este abuso del derecho y este tipo de accionar de la presentación y retiro de demandas cuando el afán sea incidir en la determinación del juez competente es rechazada por la Corte Constitucional. Es la típica, y lo digo con todo respeto, la típica jugada porque no me gustó el juez en donde cayó, entonces lo voy a presentar en otro juzgado. Porque ese sí va a fallar a mi favor. Porque ese sí va a fallar a mi favor. Esa jugarreta se hizo en este caso. Luego,
La sentencia de la Corte Constitucional, señor presidente, la número 22-22, JC, de 23 de octubre del 2023, dentro del análisis constitucional dice varias cosas interesantes. Que no se puede alegar aquí, presidente, que no se conocía, porque la ignorancia de ley no excusa a persona alguna. Lo dice claramente nuestro Código Civil. No se puede alegar que no se conocía esta sentencia. ¿Qué dice el numeral 25 de esta sentencia? Que es muy importante, señor presidente. El numeral 25 de la referida sentencia dice, y me permito citar: en relación con el principio de independencia de funciones, subrayo, independencia de funciones, como elemento esencial del sistema democrático, hay que partir de la concepción de que el poder está repartido y controlado por los órganos del poder constituido, en razón de la separación de poderes, sin que una función del Estado esté por encima de las demás, de modo tal que todas deben actuar de manera coordinada y no interferir en la actividad propia de otra función. Esta sentencia de este juez de primera línea ha interferido con las funciones de esta legislatura. No puede ser que cualquier juez de cualquier sitio, presentado una acción de protección, frene la acción legislativa y la acción fiscalizadora de esta asamblea. Esta asamblea tiene que hacerse respetar, señor presidente. No podemos permitir que exista un juez de garaje que nos venga a dar una sentencia que nos diga qué hacer a la asamblea. Este principio se deriva, señor presidente, de la obligación del respeto mutuo de las actividades particulares de cada órgano. El numeral 27 de esa misma sentencia dice: es por ello que otros órganos del Estado, incluyendo las autoridades jurisdiccionales, lo dice claramente esta sentencia de 23 de octubre del 2023, están vedados de influir sobre un proceso de control político para interrumpir, para obstaculizar o para truncar las actividades o para las atribuciones del órgano decisor. Lo dice claramente la Corte Constitucional. No se puede. Para cualquier legislador de aquí a futuro, un consejo sano: piensen dos veces en presentar una acción de protección contra las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional. Hay sentencia de la Corte que lo prohíbe, y hacerlo es muy grave. Irse en contra de esta propia función del Estado es muy grave. Constituye una falta muy grave. Y eso, señor presidente, tiene que ser revisado por este Pleno de la Asamblea Nacional. Permítame, señor presidente, en esa misma línea, el numeral 33 de esa sentencia dice: dentro de los procesos de control político también se requiere de garantías básicas, pertinentes y adecuadas de defensa, de que permitan la igualdad de armas y garanticen el desarrollo apropiado del procedimiento previo a la decisión del órgano que ejerce el control político. No obstante, esto no significa automáticamente que todas las garantías previstas en el artículo 46, que están aquí en la Constitución, deban ser aplicables en la misma medida o asimilables directamente en un proceso de control político. La norma constitucional es clara, el derecho constitucional es claro. La acción de protección para un tema de control político establecido en la Constitución y establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa no se puede interponer, y hacerlo, insisto, presidente, es muy grave. Termino. Señor presidente, señores legisladores, es importante establecer de que usted, como representante legal de esta asamblea, tenga las atribuciones de presentar cuantos recursos sean necesarios, señor presidente. No solamente en defensa de la institucionalidad de la asamblea, no solamente en defensa del buen nombre de la asamblea, sino para evitar que en el futuro cualquier juez se le ocurra fallar a favor de una acción de protección espuria
que lo único que busca es interferir en el control fiscalizador de esta Asamblea. Asimismo, señor presidente, es importante de que usted inicie las acciones de control disciplinario ante el Consejo de la Judicatura, ante la Fiscalía General del Estado, en contra de ese juez que ha emitido esta sentencia que sin lugar a dudas trata de poner de cabeza a esta Asamblea Nacional. No se pretenda judicializar la política, no se pretenda amenazar a legisladores con meterlos presos, no se pretenda aquí querer violentar la sagrada institución de la Asamblea Nacional judicializando la política. Porque además, presidente, esta Asamblea también debería tomar las medidas necesarias, disciplinarias en contra de los legisladores que han iniciado estas acciones. Usted tiene que hacerlo, el pleno de esta Asamblea tiene que hacerlo, porque si no cualquiera el día de mañana va a querer interponer una acción. Se necesita una sanción ejemplarizadora y por supuesto no se puede tratar de cortar la soga por el lado más flaco. Nuestro respaldo al secretario de la Asamblea Nacional, nuestro respaldo total, porque no se puede, por una delegación hecha por usted al secretario y él como vocero institucional de un tema delegado por usted, ser víctima el día de hoy. Señor presidente, ¿qué nos pasa? ¿En qué país estamos? Presentado una acción penal por parte de un legislador y por parte de la ministra del Interior. Ese es el nuevo Ecuador que queremos. Ese es el nuevo Ecuador que queremos. Señores del gobierno, no judicialicen la política. Ya somos muchos los que estamos denunciados en fiscalía. Somos muchos. Yo hago un llamado aquí a la sensatez. Dejemos que la Asamblea haga su trabajo fiscalizador y no le tengamos miedo a la fiscalización. Pero querer amedrentar a los legisladores con juicios penales o destituciones por rechazar este tipo de sentencias, eso no es parte del nuevo Ecuador. Señor presidente, mociono que se apruebe una resolución que he presentado vía DTS a la Secretaría para poder rechazar esta sentencia. Ojo que no digo no acatar, porque seguramente me estarán esperando con orden de captura acá afuera. No estoy diciendo no acatar, estoy diciendo rechazar esta sentencia que ha sido espuria y que no se puede desde ningún punto de vista tener en cuenta que se mancille el nombre de la Asamblea Nacional. He hecho llegar la moción por secretaría, señor presidente, para que luego de su discusión sea votada y elevada moción. Gracias, señor presidente. Gracias a usted.